Como le decíamos al comienzo del programa, ya está en el estudio Alejandra Rodena. ¿Cómo le va, vicegobernadora? En uso de licencia. En uso de licencia. Me va muy bien, pero y en uso de licencia. Fue la única que tomó esa decisión. Mire que tenemos 19 legisladores en total, creo 15 diputados, 3 o 4 senadores. Tampoco se puede inmovilizar la tarea legislativa. En mi caso, porque tengo el reemplazo constitucional garantizado, que es el senador Pirola, que es el pro tempore. Pero acuérdense, los dos, cuando yo me sometí a la voluntad popular en el 2017, en lo que fue aquella maravillosa interna junto a Agustín Rossi, renuncié al Poder Judicial. Sí, claro. Sí. No, pero aparte, a ver, me parece que esa costumbre de que tenés siempre la red, ¿no? La red es como una especie de, digamos, inventario necesario en la política para poder hacer política, digamos. Sí, yo creo que las señales, en esto habla con toda claridad de que, bueno, si los trabajadores y las trabajadoras no tienen red y no tienen red seguro, ¿por qué lo tenemos que tener nosotros? Yo me acuerdo, y no quiero traer un episodio tan lejano, ¿no? Pero cuando fui a presentar la renuncia a la mesa de entrada del tribunal, que me miraron y no había habido casos de esa naturaleza, había habido pocos jueces que se lanzaran luego a la política, pero me pareció que era un gesto ético que había que tener. Sí, bueno, más allá de que hay un artículo de la Constitución que prohíbe que los jueces participen en política. Bueno, pero en el caso podría haber pedido una licencia. Sí, eso sí, podría haber pedido una licencia. Pero bueno, la vi recorrer toda la provincia de nuevo. ¿Cuántas vueltas ya le diste a la provincia desde el 17 a la fecha? Todas las vueltas que sean necesarias para escuchar y para traernos estas imágenes imborrables que genera recorrer nuestra provincia, conocerla como la conocemos y, como dice Agustín, no quererla. Cuando uno conoce algo lo quiere. No, pero aparte con las sensaciones, porque uno conoce el norte-norte. Exactamente. Y uno que está acostumbrado a vivir en el sur que tiene otras realidades. Mira, Carlos, la desigualdad te pega, ¿no? La desigualdad pega, pero aparecen cuestiones, aparecen las asimetrías históricas de la provincia de Santa Fe, aparecen las deudas en materia de infraestructura. Por eso, ahora que estamos en una campaña donde muy pocos hacen propuestas, nosotros tenemos propuestas muy específicas para el norte santafesino. Ustedes vieron que el norte adolece de estas cuestiones, de estos beneficios impositivos y tributarios que sí tienen las provincias del NEA y del NOA. Nosotros compartimos realidades muy parecidas, muy similares. Entonces nosotros, en el caso de que lleguemos al Senado de la Nación, con Agustín hemos pensado en un régimen de exenciones impositivas o de progresividad impositiva. Incluir el norte dentro de lo que es el NEA y NOA. Exactamente. Y aparte, incentivos específicos para ciertas actividades, sobre todo una que es muy importante, la del norte, que es la actividad agropecuaria. Hay también cuestiones que el norte exhibe y que esto es histórico también, que es el tema del régimen de las aguas, que hay que resolverlo definitivamente y que seguramente esto va a ser materia también de discusión legislativa. Bueno, hay un plan interesante con respecto al tema del acceso al gas natural, ¿no? Que se está progresando ahora en esta época. Pero es una de las grandes falencias. Una de las grandes falencias, el gas llega a determinados sectores y a veces no está a las 20 cuadras, que es una cuestión que parece insólita, ¿no? En algunos No, pero lo que costó que llegue a Reconquista y al norte el gas, años esperando esa La red troncal se tiene que extender, tiene que llegar efectivamente incluso no solamente al consumo industrial, sino al consumo domiciliario. Y también algunas cuestiones vinculadas por eso el régimen de aguas es un tema muy importante también. Ahora, ¿y cómo se hace desde el Senado para trabajar? Porque en su caso usted fue diputada nacional. Sí. 2 años. No es fácil en los cuerpos así colegiados, en este caso ahora usted preside el Senado en uso de licencia, para lograr compatibilizar intereses de una provincia, o en este caso el norte provincial, con respecto a los intereses de todas las otras provincias. Miren, yo voy a hacer un parangón entre lo que es el Senado de la provincia de Santa Fe y los reclamos departamentales y lo que pasó en pandemia, a ver si puedo ser clara con la audiencia. Nosotros estamos saliendo tal vez de una de las tragedias más grandes que ha vivido la historia de la humanidad y uno de los escenarios de mayor incertidumbre y más distópicos que ha vivido la historia de la humanidad, ¿no? Una pandemia universal. Sin embargo, nosotros desde el Senado de la provincia de Santa Fe, rol institucional que me cabe, que es presidir el Senado claramente, pudimos lograr que los 19 departamentos tuviesen su voz representada en esa especie de federalismo que hay hacia adentro en la provincia de Santa Fe y que justamente en un momento de crisis esas voces, esas miradas territoriales llegaran al comité de crisis y tuvieran una respuesta
creo yo, altamente favorable. ¿Y esto con qué tuvo que ver? Yo señalo 2 hitos importantísimos. Nosotros recibimos una provincia endeudada, con serias dificultades de hacer frente a lo que significaba el escenario de la pandemia, que obviamente, y esto también es importante, en un mundo que salió a comprar insumos cuando no había insumos, ¿no? Un mundo donde quedó muy clara también otra asimetría, países ricos, países pobres, países que accedieron más rápidamente a la vacuna y países que tuvimos que ir a buscar la vacuna. A mendigar. Bueno, no quería usar esa palabra, pero a buscar la vacuna con mayor dificultad. Hoy estamos teniendo índices de vacunación fenomenales, y esto es porque la gestión nacional fue muy buena, y no solamente en este tema. Arranquemos con lo más inicial: la asistencia alimentaria, el IFE, las ATP, los REPRO. O sea, no hubo sector de la provincia, en este caso yo me tengo que hacer cargo de lo que sé, que es la provincia, de lo que conozco, que es la provincia de Santa Fe, pero lo puedo hacer extensivo al resto de las provincias. No hubo sector de la sociedad argentina que no haya estado asistido y atendido. ¿Que faltan cosas? Obviamente. Sí, lo mismo ocurre en la provincia con respecto a las asimetrías que se dan en materia territorial. Sí, a ver, pero hay que reconocer que Santa Fe es una provincia privilegiada, porque en el tema producción casi no se notó la caída, porque las exportaciones siguieron. Es decir, Santa Fe, junto con, no sé, Calvaca con Córdoba, son las provincias que tuvieron hoy. Y hoy se exhiben números muy alentadores en términos del crecimiento industrial. Hoy es el Día de la Industria, ¿no? Una felicitación para todos los industriales y a todos los que trabajan en la industria. Ahora, vos ya hablaba el norte, que es netamente agropecuario. ¿Por qué el gobierno nacional insiste con esto del cepo en las carnes? Que es un tema que acá en la provincia ustedes mismos, con el propio Perotti, salieron a bancar, porque la industria frigorífica en Santa Fe es muy importante, y hay en juego riesgos laborales, que ya hoy escuchaba alguna noticia que los que son netamente exportadores empezaron a achicar el plantel porque se le cae la producción. Hay que rápidamente retomar el diálogo y la mesa del diálogo, ¿no? Yo creo que es una medida transicional. Primero fue muy dura en los primeros 30 días. Ahora tenemos una cuestión mixta, ¿no? Hay algunos cortes que se pueden exportar y otros cortes que quedan para el consumo interno. Porque también nosotros necesitamos que nuestra canasta básica que sea una canasta básica alimentaria equilibrada. O sea, también esto hay que decírselo a la gente, ¿no? Entonces, bueno, esta medida transicional que se extiende hasta diciembre, veremos si puede ir acompañada de este diálogo que están reclamando todas las entidades agropecuarias, que creo que es válido el diálogo, y es un reclamo válido también al gobierno provincial y al gobierno nacional. Sí, porque aparte es un ingreso de divisa que, con la necesidad que uno tiene de tener divisa, con los compromisos que tiene, por eso me parece que por ahí en la balanza genera algunos ruidos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos frentes tuvimos abiertos? ¿Cuántos frentes? En un año y medio de gestión, nacional, ¿cuántos frentes tuvo abierto el gobierno nacional? ¿Cuántas cosas, por eso, antes yo decía así, IFE, REPRO, ATP, ¿de cuántas situaciones nos tuvimos que hacer cargo? A ver, a mí no me gusta hablar todo el tiempo de la herencia recibida, pero veníamos de un país endeudado, estamos en un país endeudado. Un gobierno, y esto no es por decir, a ver, neoliberales o no, que de hecho yo suscribo a esa gran categoría de la teoría política, pero estamos en un país que tomó una deuda que hipotecó la vida de los argentinos a 100 años. ¿Cómo le podemos pedir a un gobierno en pandemia que resuelva todo en un año y medio? O sea, es realmente, yo cuando escucho las críticas de la oposición, realmente me preocupan. Me preocupan primero por la banalización de las críticas, por lo básicas que son las críticas y por la ausencia de propuestas alternativas. Fíjense en lo que se ha convertido, no digo en todos, pero en lo que se ha convertido esta campaña electoral. Yo cuando recién les decía nuestras propuestas. A ver, no he escuchado propuestas. Acá, o la tampita, vamos por la herencia, por lo que nos heredamos. No, yo creo que digamos, cómo recibimos el país es un tema. Miren, yo les cuento una cosa. Yo estaba en Rosario el día que se declaró la pandemia, y estábamos en ese momento con el que era ministro de Salud, y realmente nos miramos como diciendo, ¿y ahora cómo hacemos? Porque aparte, esto que yo decía, estas asimetrías, este mundo más rico con este mundo más pobre, esta dificultad, ahí tuvimos que salir a poner un sistema de salud
adecuarlo al sistema COVID. El escenario de incertezas, de incertidumbres, digamos, adaptarnos a estas medidas nacionales de confinamiento, la resistencia social, que es válida. Es válida. La gente no sabía lo que le iba a pasar. No teníamos demasiada idea de cómo iba a terminar este proceso. Y a 1 año y medio estamos hablando de recuperación económica. Y a 1 año y medio tenemos una población objetiva vacunada. Y a 1 año y medio no tuvimos que ver las fotos de lo que fueron los países del primer mundo con gente sin asistencia. Cuando veníamos de tener, en vez de un ministerio, una Secretaría de Salud, con todo lo que implica. Eso, en términos presupuestarios y en términos estratégicos. Entonces, yo digo, errores se cometen porque errores comete el que hace. Y yo estoy convencida que el peronismo siempre ha sido un gran hacedor y un gran gestor. Entonces, obviamente, me parece que tenemos que tener una mirada más equilibrada a la hora de analizar el escenario prepandémico, el escenario de la pandemia y ahora el escenario de la pospandemia. Sí, ¿y cómo recibe esto la gente? Porque ahora estamos ante un escenario, una interna. Parecería en algún momento que fuera la general, pero es una interna. Las pasos son una interna. Y hay 2 propuestas dentro del Frente de Todos. ¿Cómo recibe esto la gente? O la interna, porque no van a votar solamente el afiliado del PJ. No, las internas son abiertas y nosotros hacemos una fuerte convocatoria a los independientes. Pero me parece, también. para redondear la idea, pero igual creo que los independientes que por ahí tiene más opciones porque hay muchas internas, hay muchos frentes con internas, no es solamente el PJ, es Cambiemos, es Primero Santa Fe, es el FAP, es decir, no existió tantas internas como ahora. Bienvenidas sean pero lo que pasa que digo, ¿no? Es que ahora esto se circunscribe solamente, o por ahí la gran masa va a ser al militante peronista esta interna. Bueno, no va a haber tanto extra, digamos, de independiente como pasaba en otras oportunidades. Yo tengo mis dudas. Yo creo que hay gente que puede pensar que hay una opción dentro del Frente de Todos diferenciada a lo que estamos ofreciendo nosotros, que básicamente tiene que ver con este reclamo de ser parte de un volumen político que la provincia, que fue el volumen político que generó el triunfo del 2019. Y que bueno, cuando se conformó la lista oficial estaba soslayado, cuanto menos no fue tenido en cuenta, y me parece que teníamos absoluta legitimidad como para ser parte de esta contienda, porque además estas contiendas le dan volumen, le dan calidad, generan realmente una oferta. Por eso decía, estas propuestas. Nosotros con Agustín, por ejemplo, estamos planteando cuestiones que son muy básicas y que tienen que ver con el bienestar y el crecimiento de la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, esto que les estaba comentando, de un fondo, digamos, de crear estos incentivos impositivos para el norte de la provincia, que realmente son importantísimos. Clarísimo. Una ley de arraigo, que este es un tema muy importante también, porque nosotros repoblar algunas zonas que están despobladas y que se van... Si no, después se quejan que van al sur a buscar futuro. Si no le da posibilidad en el lugar... Y el tema del arraigo se configura por 2 cuestiones. Porque descentralizás la provincia en términos productivos y porque también generás oferta educativa. Entonces estamos pensando en la creación de 2 universidades. Mira, cuando yo fui diputada nacional, presenté el proyecto de ley de creación de la Universidad Agraria para Venado Tuerto, porque era un déficit, realmente. Y es fundamental para esa zona. ¿Y las 2 universidades dónde? Una en Reconquista y una en Venado Tuerto. Entonces tenés Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto, Rosario y Litoral. Tenés 5 polos de educación superior. Y la gente no tiene que moverse para otro lado. No se tiene que mover. Exacto. Y se queda en su tierra también, ¿no? Por supuesto que nosotros tenemos un nivel de educación intermedia y de terciario muy interesante en la provincia. Sí. Hay que recordar, sobre todo a la gente, que en el caso de las universidades nacionales, naturalmente salen por una ley nacional, ¿no? Bueno, pero esto se por eso es ¿por qué no? La ley de la Universidad Nacional de Rafaela, y que bienvenido sea, salió de esa manera. Una ley de mercados centrales. A ver, ¿por qué nosotros tenemos una provincia productora de alimentos que cuando pasa por todo el circuito de distribución, la cadena distributiva, llega a la góndola a los precios que llega? Hay que regular ese tema. Y esto no significa que el Estado se convierta en el único censor de la cadena productiva. Esto tiene que ser en una sinergia público-privada. Hay que acordar con el sector privado.
Cuando hablábamos del tema de la carne, Carlos, es lo mismo. Si nosotros no conformamos mesas de diálogo y de consenso, la verdad que no aprendimos nada de la pandemia. Hay un tema ahí también en el norte, por ejemplo, van a comprar, parece que estamos defendiendo al norte todos, pero, el norte compra las verduras y las frutas en resistencia, en el mercado de resistencia. Bueno, por eso decíamos, ¿cuánto de nuestro norte dialoga con el norte del país, ¿no? Con el NEA y con el NOVA? El NOVA. Tema monotributo. Sí, el aguinaldo. Es un proyecto fantástico. Sí. Aguinaldo para los monotributistas. ¿Cuál fue el sector de la economía más golpeado en la pandemia? El monotributista. El que se gestiona a sí mismo. Sí, el contrapropista. El contrapropista, el que no tiene relación de dependencia, el que no tiene licencia por maternidad, por paternidad, el que no tiene vacaciones, el que es el dueño de su propia historia laboral. La verdad, es cierto, yo no he escuchado muchas propuestas. Es más, solo escucho por ahí, estoy en contra de, o somos el legado de, o hay que apoyar a, pero no veo, es decir, me parece brillante este tema de la propuesta, pero lo que a mí me importa, porque comenzó muy virulenta la interna del PJ, ¿qué va a pasar el 13 de septiembre? ¿Va a haber unidad? ¿Va a haber unidad? ¿Lo asegurás? Pero por supuesto, en lo que a mí concierne, en lo que concierne a la Santa Fe que queremos, esta lista que encabezamos que conformamos con Agustín Rossi para senadores y Edu Tognoli y María Luz Rioja para diputados nacionales, vamos a honrar el sentido cabal de el que gana conduce y el que pierde acompaña. Mira, vos sabés que yo eso te lo discutí en el 17, porque el tema de conducir es medio antiguo eso, ¿no? Yo creo que es volver a sentarse en la mesa de la construcción colectiva que le dio el volumen necesario a nuestro gobierno para llegar al poder luego de 12 años. Es cierto. Eso. Porque cuando pasaba antes que se rompía todo, las últimas experiencias de unidad dio que se llega al gobierno de la provincia. Pero Carlos, y aparte, yo les digo a los dos, yo digo, si hay algo, otra de las cuestiones que me gusta a mí analizar de los escenarios de la pandemia, hay que generar un nuevo pacto con la ciudadanía. Agustín está usando un término que es muy interesante, que es ciudadanizar, es medio complicado de pronunciar, la participación política. O sea, llegar con que el ciudadano entienda cuáles son esos derechos y esas voces que tiene que poner sobre la mesa a la hora de reclamar. Y yo hablo en términos muy similares, de un nuevo pacto de ciudadanía. Si nosotros no reconstruimos la trama rota, nosotros, y ahí sí hablo de la herencia, nosotros heredamos un país con la trama rota. Y la trama se terminó de tensionar en un escenario de pandemia. Nosotros tenemos que convocar, y lo vamos a hacer, a esa sutura, digamos, a esa consolidación de esos puntos básicos que la sociedad necesita para hacer. ¿Cuántas veces nos han pedido, a ver, qué quiere la política? La política quiere esto, quiere cuestiones elementales y mínimas que hacen al bienestar de la gente. Alejandra, no quiere más discusiones banales, si este me gusta, si este no me gusta. A ver, ¿cuál es este nuevo pacto? Que alguien empieza a entender que llegar a la política es tener una vocación de servicio hacia la gente. Una vocación de servicio, y le tenemos que ofrecer, y además mira, los países más robustos pudieron atravesar la pandemia, aún con dificultades y con tensiones. Nosotros lo hicimos, lo pudimos hacer, y lo vamos a terminar de hacer si luego de este tránsito pandémico podemos consolidar, vuelvo a repetir, una política, o por lo menos un concepto nuevo de una política de mejor calidad. Una oferta a la ciudadanía que vuelva a retomar esta creencia en que la política es una herramienta. Y hay que hacerlo con todos, ¿eh? Se gobierna también con la oposición. Se nos fue el tiempo, la verdad, porque ya tenemos el otro invitado que ingresa ahora. Sí, pero me quedaría ahora charlando contigo, pero lamentablemente el tiempo es tirano. Pero gracias, Alejandra, por haber acompañado estos minutos. Gracias a ustedes, y el 13 nos vemos y nos escuchamos hablando de la unidad, de la maravillosa interna de la provincia de Santa Fe, del Frente de Todos, y nosotros protagonizando la Santa Fe que queremos. Gracias. Bien, gracias. Un minuto, ya venimos. Roy López Molina con nosotros.